Bienvenidos a un jueves más de Tengo una pregunta, este programa que estamos lanzando en Comunidad Paz para responder todas sus dudas, preguntas de vida, de teología. Aquí hacemos el esfuerzo por hacerlo y estamos estudiando para eso. Hoy tengo a mis pastores, como siempre, a doña Flora, ¿qué Hola, tal? ¿cómo están? Y a don Alejandro. Hola, como siempre, un gusto saludarlos y muy felices de estar en este programa que entiendo que está siendo de bendición para mucha gente que está disipando dudas y Claro. aclarando algunas cosas. Sí, a la gente le está gustando mucho, tenemos buenos comentarios y les recuerdo, puede hacer sus preguntas a info@paz.cr y las vamos a ir contestando conforme nos lleguen. Hay unas que las dejamos porque hay muchas, entonces las vamos contestando de acuerdo a las recibimos. Ok, entonces empezamos. Démosle. ¿Listos? Ok, primera pregunta. Dice lo siguiente. Queremos recordarles nada más mientras Andrés abre la pregunta y la lee, que tenemos servicios a las 8:20 de la mañana los domingos para que se apunten. Estamos promoviéndolo, es una hora muy cómoda, muy bonita. La gente nos ha comentado que pues sí hay que levantarse un poco temprano un domingo, pero a las 9:45 ya están afuera. Les queda todo el día para ir a hacer compras o para ir a almorzar afuera O a pasear. o etcétera, etcétera, etcétera. O ver fútbol. O ver fútbol. O ver la Euro. fútbol. Así es. La Euro y la Copa América. Muy bien. Primera pregunta, dice, ¿cómo entiendo la voluntad de Dios en medio de la pandemia? He perdido seres amados, donde no ha habido tiempo para nada, no ha habido oportunidad para orar por sanidad. Después de esto no hemos encontrado esperanza, no entendemos lo que está pasando y es difícil encontrar consuelo. No entiendo su voluntad, no sé si mi fe está quebrantada. ¿La iglesia va a atender en algún momento el manejo del duelo para las familias dolientes? La Flora, tal vez. Bueno, es una pregunta en cierta forma subjetiva, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos entender la pandemia de parte de Dios? ¿Cuál es su posición, verdad? Así específicamente no se sabe, pero a ver, la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. Siempre hay situaciones en el mundo que nos traen aflicción. Hoy es la pandemia, después puede ser una enfermedad, después puede ser morir en un accidente de una persona joven, Un terremoto, etcétera. un huracán. Eso es un poco complicado porque pagamos las consecuencias de un mundo caído, y usted y yo que conocemos al Señor y hemos depositado nuestra confianza en el Señor, tenemos que saber que va a haber aflicción. No por ser cristianos vamos a estar exentos del dolor y del sufrimiento. Así es. Claro, muy duro haber perdido personas queridas. Yo personalmente también he perdido personas de mi familia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo creo que nosotros como cristianos debemos siempre saber que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque no la entendamos, y que nuestro corazón y nuestra vida debe estar confiado en Él y saber que lo que Él hace es bueno, ¿verdad? No lo entendemos por qué lo hizo, por qué murió joven, Sí. una persona sin Y padecimientos. diferenciar tal vez, Flora, perdón, en que qué hizo Dios ¿Y qué hizo el hombre? y qué hizo el hombre. Claro. Porque a veces confundimos esos dos factores, ¿verdad? Claro. Y culpamos a Dios por cosas que hizo el hombre, ¿verdad? Entonces es muy importante separar. Lo que pasa es que para nosotros es muy difícil hacerlo porque no somos Dios, que viene específicamente de Dios y que viene de los hombres. Sí. Así es. Sí, confiar, ¿verdad? Yo creo que por lo menos yo personalmente soy una persona que algunos dirán que pues, soy conformista, pero yo creo que si mi vida está puesta en las manos de Dios, sí, tengo sufrimientos, tengo dolores, tengo situaciones difíciles, pero tengo que confiar y descansar en el Señor, que en sus manos yo estoy segura. Así es. Sí, yo creo que es una pregunta, como dice usted, muy subjetiva. Es difícil explicar lo de la voluntad de Dios que viene de afuera, qué realmente hizo Dios, qué hizo el hombre. Pero tal vez sí le podemos responder la pregunta donde dice, después de esto no hemos encontrado esperanza. Tal vez respondámosle a él cómo él puede encontrar esperanza. O ella, suponemos, o no ella, sabemos, sí. Primero, Dios es el Dios de la esperanza y es un Dios de consuelo.
Eso es lo primero que tenemos que entender, Ujú. ¿verdad? Es muy importante que reconozcamos que en nuestro dolor a veces nos cuesta encontrar el consuelo porque el dolor es muy fuerte Ujú. y ciertamente ha pasado por diferentes circunstancias muy duras, aún con pérdida de familiares que han muerto y todo lo que significa la pandemia. Pero en Dios hay consuelo. Lo que tenemos que hacer es ordenar nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque obviamente, según puedo yo entender y no puedo asegurarlo, hay un conflicto de fe entre si todo esto viene de Dios y cómo Dios, siendo Permitió. bueno, va a permitir esto que no nos ha dado chance. Entonces ese mismo Dios que permitió esto tan malo, ¿cómo me va a dar consuelo? Si no ordenamos esos pensamientos, nos va a costar mucho encontrar el consuelo, porque entonces el Dios que nos consuela es el Dios que nos trae sufrimiento y no podemos conciliar esas dos cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conciliar todas las etapas del proceso para llegar a tener consuelo. Lo primero es que Flora lo dijo y muy claro, la voluntad de Dios siempre es buena, perfecta y agradable. Y yo me tengo que centrar ahí, Ahí sí es. aunque no la entienda, aunque no la comprenda, aunque a veces parezca injusta, aunque todo lo que pueda procesar por mi mente, yo tengo primero que ir a lo que está por encima del sufrimiento, que es la voluntad buena, perfecta y agradable. Eso es lo primero, porque cuando yo ordeno eso y yo entiendo que Dios es Dios y que Él esto no lo sorprendió y que este no es culpa de Él, estamos en un mundo desordenado, convulso, caído, donde la maldad del hombre es muy, muy fuerte, donde hay contaminación, donde hay un montón de cosas que han hecho que el mundo sea totalmente diferente, no podemos culpar a Dios. Ahora, quisiéramos que nada nos pase en la vida, pero Dios, Flora también lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y cuando pasen por las aguas, o cuando pasen por el fuego, etcétera, etcétera, yo estaré. No dice que no vamos a pasar por las aguas, no dice que no vamos a pasar por el fuego. Nada más que cuando pasemos, vamos a salir al otro lado fortalecidos con su presencia. ¿Ok? Entonces, una vez que ordene ese proceso y que entienda que Dios no es el culpable de todo esto, entonces va a ir al Dios del consuelo, ¿verdad? Al Dios que... De la esperanza. De la esperanza. Y entonces va a encontrar en Él refugio, amor, misericordia. Acerquémonos al trono de la gracia y encontramos misericordia y gracia y favor en el tiempo en que más nos necesitamos. Mi recomendación es acérquese a Dios en esa confianza. Sí, tal vez algo importante, mi consejo, nuestro consejo, es vaya donde Dios, dígale cómo se siente, lo que hay en su corazón, desahóguese con Él todo lo que pueda y reconcíliese con Él, porque pareciera que está como enojado con Dios o enojada. Claro. Entonces, reconcíliese con Él, porque de nada nos sirve estar bravos con Él. Reconcíliese con Él, haga la paz con Él y empiece a disfrutar de la fe y la esperanza que el Señor le va a dar. Sí, ese versículo que está tocando don Ale y doña Flora de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es Romanos 12:12, pero también tiene una condición antes, que dice, no se amolden al mundo actual, o sea, no crean lo que los demás crean, no hagan todo lo que ellos hacen, o que piensen como ellos piensan, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es su voluntad, cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta. Entonces eso que les dice don Ale y doña Flora es muy importante. Primero tengo que ordenar lo que creo. Así Y es. tengo que meter en mi mente cosas distintas. Y que quiero creer en la palabra de Dios, que hay esperanza, que hay esto, que hay lo Así otro, es. que hay amor. Y yo creo que esa es la manera. Tenemos que creer lo que dice aquí. Y aunque uno no lo entienda qué está pasando en el mundo, tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Muy bonita esa connotación que sacaste de ese contexto, ¿verdad? No solo del texto, que dice que cuando cambiemos nuestra forma de pensar, La entenderemos. entonces vamos a comprender. Entonces necesitamos, y nuestra recomendación es, estudie la palabra para que su forma de pensar o de la percepción que tiene de Dios pueda cambiar para encontrar ese consuelo. Y segundo, ¿qué hace la comunidad? Que hay una pregunta ahí al final. Bueno, tenemos talleres de duelo que nos ayudan a manejar el dolor y las pérdidas. Ingrese a nuestra página www.paz.cr
métase a la pestaña de talleres y búsquelo ahí y vean cuántos son nuestros Sí, próximos talleres. yo voy a conversar con la encargada de talleres a ver si lo tiene programado, porque ahí están los que son más frecuentes, pero ese taller de manejo del duelo vamos a programarlo, pero lo va a promoverlo. encontrar ahí, tal vez lo promovamos un fin Sí. de semana. Y también por último, por eso es importante pertenecer, ¿verdad? Pertenezca a un grupo Paz, pertenezca a la comunidad y estamos seguros que si tiene una persona, un facilitador, un líder, va a orar por usted, va a estar pendiente de usted. Queremos estar acompañar, cerca de sí. ustedes, queremos acompañarlos. Así que por eso es muy importante que no solo asistan, sino que pertenezcan a Pertenecer. todo lo que la COM ofrece. Así es. ¿Estamos entonces? Listos. Muy bien. Bien. Siguiente pregunta. Dice lo siguiente. ¿Por qué al orar muchas veces dicen, Señor te bendigo? ¿Cómo puede un ser humano bendecir a Dios? Sí, ¿verdad? Suena raro. Suena Sí. raro porque siempre dice que el mayor bendice al menor. Entonces, uno esperaría que el Señor lo bendijera a uno, pero uno decir te bendigo, Señor, es como que, ¿cómo lo voy a bendecir? Como que le estoy yo dando cosas a Dios. Exacto, ¿cómo voy a hacer a través de mi oración bendecirlo y hacerlo más grande? Pero yo creo que ese no es el sentido que se le da, sino que el Señor te bendigo es Señor, te exalto, Señor, estoy agradecida contigo, Señor, has sido bueno conmigo. Es como reconocerlo, ¿verdad? Eso es el sentido que se le da a la hora de decir te bendigo. Y, sí, Sí, y de dale. hecho que sí, digamos, vemos que en la Biblia está, o sea, no fue inventado por la Sí, cultura no de lo decimos ahora. por varas. Sí, pero Sí. vamos a leer unos versículos que tenemos acá. Por ejemplo, Deuteronomio 8:10 dice, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ese es el sentido de comerás y te saciarás, y luego vas a agradecerle. Ese es- Agradecer. Vas a reconocer vas lo a que Él ha hecho. reconocer. Salmo 145:10, que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles. Y el Salmo 104:1 dice, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Al principio dice, bendice alma Sí. mía a Jehová. Entonces, lo que pasa es que el concepto que nosotros manejamos de bendecir es dar y me estás bendiciendo. Exacto. Sí, también. Pero este concepto de nosotros hacia Dios, o que está aquí en las Escrituras, que no inventamos nosotros, y digo nosotros los hombres, es un reconocimiento de la grandeza, de la bondad, de la misericordia, y que Dios es el Dios de la bendición. Cuando digo Dios, te bendigo, es porque reconozco que la bendición que yo recibo viene de Él. Él es el Dios de la bendición, ¿verdad? Así es. Por eso ahí en los contextos siempre está bendecirlo después de que reconozcan todo lo que Él ha hecho por la buena tierra, por lo saciado, alimentado. Reconózcalo, bendígalo, que su corazón no se llene de orgullo reconociendo que es usted el que lo recibió Así usted es. solo, que usted Claro. lo logró solo, sino que es la mano de Dios la que se movió hacia usted para bendecirlo. Es un acto de gratitud, Así ¿verdad? es. Estoy agradecida con todo lo que Él hizo. Es un acto de gratitud, como dice doña Flora, es un acto de alabanza, es un acto de adoración, es un acto de reconocimiento que la bendición desciende de Él para nosotros. Entonces, no se asuste cuando la gente bendice al Señor, si dice Dios te bendigo, porque además ahí parece en Deuteronomio que es casi un mandato, ¿verdad? Claro. Que reconozca que es un Dios además santo, puro, recto y justo, y también está incluido ahí en ese concepto de adoración. Y hay muchos textos, la persona que hizo la pregunta o los que tienen la inquietud pueden buscarlos, ¿verdad? Porque hay muchos textos. Hay un salmo que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará, ¿verdad? Entonces los salmistas constantemente estaban hablando de bendecir al Señor. Sí, tenía que ver con un concepto, como dicen, de agradecimiento Y no también. solo eso, porque en este texto que acaba de citar Flora, que es muy bonito, dice en todo tiempo. En todo tiempo. Sí, Bueno, claramente vuelo no y se mano. refiere a que le estamos dando algo, que vamos a darle algo a No, Dios. Porque si estoy pelado no tengo nada que darle. No, y además no lo vamos a hacer más grande, que es el sentido de bendecir. Exacto, sino que en todo tiempo reconocemos que Él es el Dios de la bendición. Así es. Buenísimo. Yo creo que
Pasemos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál debe ser la posición y actitud de un cristiano ante el creciente movimiento LGBT en los lugares de trabajo y centros educativos, y cómo tratar este tema con nuestros hijos? Bueno, yo creo que como creyentes tenemos que tener claro cuál es la posición no de la iglesia, sino de Dios. Así es. Porque a veces nos preguntan cuál es la posición de la iglesia. Y yo creo que la posición de la iglesia en sí misma no es importante. Es qué dice Dios acerca del homosexualismo y de todo este movimiento. Desde el punto de vista de nuestro concepto teológico, es un pecado como cualquier otro pecado. Que la iglesia lo ha diferenciado y lo ha maximizado y lo ha puesto en un lugar casi de trono de los pecados, es otra cosa. Pero en la Biblia está aquí, junto con todos los pecados, como la mentira, como la borrachera, como el sexo ilícito, como la estafa, como toda la lista de pecados, ¿verdad? Que están ahí. Y nuestro trabajo como creyentes, por así decirlo, nuestra actitud es amarlos como amamos a todo ser humano. Así es. Jesús no diferenció, dijo, yo amo a unos sí y a otros no. Es más, ama igual a sus hijos que a los que no son hijos. Así es. Así es. En la cruz estaba por los que habían creído, entre comillas, y por los que no habían creído. Estaba en la cruz por los que iban a creer y por los que no iban a creer. El sol sale para justos y para injustos. Cuando llueve en la finca de un creyente, bendice su cosecha. Y cuando llueve en la par del vecino, que es un ateo, bendice su cosecha. Porque Dios es amor. Qué bueno. Entonces, la actitud de la iglesia frente a todo este movimiento es amarlos sin distinción de ningún tipo. Ellos tienen que sentir que la iglesia los ama. Hay una diferencia entre amar y compartir sus actos o sus hechos. Yo puedo amar mucho a un amigo mío, pero es un adúltero y yo tengo que decirle, no estoy de acuerdo con tu adulterio, pero te amo. Puedo seguir siendo amigo de él y no puedo compartir su pecado. Exacto. Pero tiene que saber que yo fui diseñado en Cristo Jesús para amarlo. Y en los trabajos, siempre y cuando no nos obliguen, que de todos modos es inconstitucional, a tener una actitud contra ellos, que de todos modos, creo que por ahí va de todos modos este movimiento, en algún momento nos van a obligar a alinearnos, pero mientras no nos obliguen, tenemos que respetar las reglas del lugar donde trabajo y decirles, bueno, por asuntos de conciencia yo no puedo aplaudir esto, pero puedo decir que sí respeto a las personas que están ahí. Claro, también nos han hecho una pregunta, digamos, ¿puede un homosexual venir a la iglesia? Por supuesto, si no todos somos pecadores. Todos. O sea, al igual que vienen los que roban, al igual que vienen los que tienen sexo ilícito, al igual que... O sea, aquí vienen todos. Sí. Y mentira que se les cierren las puertas. Ellos, pues, todos pueden entrar, tomar cualquier asiento del culto, del escenario, y así como todos somos pecadores. Sí, aquí el gran problema, esto es una cola muy larga y no tenemos tiempo, pero aquí el problema es que la gente no considera eso como un pecado. Entonces, cuando uno les dice, no, pueden venir como cualquier otro adúltero, fornicario, mentiroso, dicen, no, espérese un momento, yo no soy eso. Pero bíblicamente están en el mismo rango y nosotros, por dicha, los tratamos a todos igual. Entonces, así como viene un estafador que está sentado ahí en la silla, así puede venir cualquier otro, porque la iglesia es para venir a tener un encuentro con Jesús y constituirse después y formarse en discípulo del Señor. Pero nuestra actitud no debe ser beligerante en contra de la persona. Nosotros no atacamos a las personas. La Biblia no ataca a las personas. Enfatiza en que el pecado tiene que dejarse de un lado, apartarse, arrepentirse para tener una nueva vida en Cristo. Así es. Así es. ¿Estamos? Yo creo que estamos, sí. Muy claro, gracias. Ok, siguiente pregunta. Dice, ¿qué pasa con los dioses griegos? ¿También existieron o era el mismo Dios de Israel en otras culturas?
Bueno, no somos expertos en la mitología griega ni en dioses griegos, pero si es el mismo Dios del Antiguo Testamento o Dios, no es el mismo Dios, ¿verdad? Tenemos que entender algo que la mitología las mitologías, porque no es solo la griega, es la romana, hay un montón de mitologías, un montón de dioses de diferentes culturas. Esos dioses se crean a partir de la creencia de las personas, del pueblo. De los mitos. De los mitos y Mitologías, leyendas. son mitos, ¿verdad? Tal vez antes sí. de que sigas explicando, voy a leer el significado de mitología. Ajá, ujú. Dice, conjunto de mitos de una cultura, un pueblo o una religión, etc. Así es. Entonces, digamos, en el caso de los griegos, que nos preguntaron si era el conjunto de historias, leyendas, mitos que se tenía en el pueblo, y fueron creando dioses de acuerdo a lo que ellos de sus historias, digámoslo así. Entonces, todos esos dioses son dioses de el sol, del mar, del amor, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Que existieron? No existieron. Existe el sol, existe el mar, pero como un Dios específico de cada una de esas cosas, no existieron, no como nuestro Dios que sí existió y que existe, ¿verdad? Así es. Es una diferencia muy grande. A ver, no existieron desde el punto de vista que no los consideramos dioses, pero en la mitología griega para ellos, Claro, en su obviamente. cultura existieron, Sí, ¿verdad? existieron. Como creación humana. Eso es lo importante, que la mitología y otros mitos y creencias vienen de la creación de una ocurrencia humana que un día se le ocurrió, dijo, hay el mar y debe haber un Dios que es del mar, que gobierna las olas y el viento y el movimiento, entonces creamos un Dios. Y un día vieron el sol y dijeron, bueno, este sol nos bendice tanto y tiene tanta fuerza que debería ser un Dios, y lo hicieron Dios. Y tal vez es importante que leamos Romanos ahí, no sé si tenés Romanos 1. Del 21 al 25, así lo Exacto. tengo aquí, don Ale dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Ok, Amén. entonces ahí tenemos que mucho de esto que estamos estudiando ahora en este momento se debe a que el hombre se puso a pensar y a crear dioses. Y es la mayoría de la historia de la humanidad, por no decir toda, porque todas son ocurrencias del hombre que se creó un Dios para su propio beneficio. Exacto. Entonces trajo un Dios de la cosecha, trajo un Dios de la fertilidad, trajo un Dios del sexo, trajo un Dios de la guerra, trajo un Dios cada vez que tenían una necesidad, porque el hombre siempre ha tenido la necesidad de buscar algo superior a él mismo. Entonces van a la guerra, se hicieron un Dios de la guerra. Van al mar a navegar, se hicieron un Dios de la navegación. Van a tener relaciones sexuales y hicieron un Dios de la fertilidad para que bendijera la multiplicación de las mujeres. Y así sucesivamente. Entonces, cuando leemos Romanos, dice que habiendo conocido a Dios, a ese Dios eterno que sí está ahí, vemos el sol y nos dice que hay un Dios, vemos el cielo y nos dice que hay un Dios, viendo el mar nos dice que hay un Dios, vemos al ser humano y nos dice que hay un Dios, pero no buscaron al Dios que está por encima de toda la creación, sino que comenzaron a adorar la creación antes que a Dios. Así es. Y entonces se hicieron dioses que son águilas, que son tigres, reptiles, esto y lo otro. Y cuando dice que Dios los entregó, no es que Dios los echó en un saco y los entregó, sino que los dejó solos que ellos siguieran con sus propias creencias. ¿Es la mitología griega o los dioses griegos los mismos de los hebreos? No, porque el Dios de los hebreos, el único Dios verdadero, tiene un nombre, que es Yahvé.
Es uno. o Jehová. Es uno. Y no se llama Zeus, ni Artemisa, ¿verdad? Y no es el mismo que Jehová ni Y nada no de es el eso. mismo, y son de dos culturas totalmente diferentes para empezar. Y es el Dios que está sobre todo. Sobre todos, es el creador. Esos de la mitología fueron creados por el hombre. A diferencia de Dios, más bien Dios nos creó a Exacto. nosotros. Sí, y ellos son el concepto de que es el Dios que, como decía don Ale, nos funciona en el momento que necesitamos. Algunos son mejores que otros para otras cosas y entonces por eso son politeístas, porque funcionan para algún evento específico, pero para otro no. Entonces hacen hasta una competencia de cuál es más grande. Y que hay el un otro. Dios para el dinero, y un Dios para casarme, y un Dios para el camino, y está el Dios de los pescadores, y está el Dios de los agricultores, y está el Sí, Dios sí, de sí. los mineros, y está el Dios de los abogados, y está... cada sociedad se crea su propio Dios cada ser para humano, controlarlo, lo que él tiene que hacer. Claro. Y se me viene a memoria la historia de Pablo, ¿verdad? Cuando predica al Dios desconocido, ¿verdad? Claro. Él había visto y habían miles de dioses y altares a dioses, pero había un altar que decía el Dios desconocido. Por si acaso se les había ocurrido, se les había olvidado alguno, haber creado alguno. Y Pablo predica de ese Dios desconocido. Claro. Y ese era Jesús. Doña Flora, qué bueno eso, porque a través de la Biblia vemos que ellos especifican o tratan de dejar claro, este es el Dios, este es el que salva, este es el eterno, este es el grande, el poderoso, porque sabía que en la cultura había demasiados dioses. Claro. Okay. ¿Sabe? Cuando ese pasaje que Flora hace mención es muy importante, porque dice, paso y veo que ustedes son muy religiosos. Así es, así les O digo. sea, que les gusta buscar a Dios. Pero Pero hicieron un Dios de los zapateros, un Dios de los mendigos, un Dios de los ricos, un Dios de los pobres, un Dios de los hombres, un Dios de las mujeres, un Dios del mar, un Dios del viento, un Dios, ¿verdad? Dice, y por si acaso se les olvidó inventarse un Dios, había un lugar que decía al Dios desconocido, pero lamentablemente al que no conocen es el amo y señor de todos los demás. Así es, así les predicó. Y es importante que las mitologías, los dioses mitológicos, por así decirlo, mueren con la generación se murió la cultura griega, o todo el imperio griego, toda la cultura, y se acabó la adoración a esos dioses. Así es. Y así va pasando con cada uno de ellos, que se va acabando según se acaban los mitos de esos pueblos. Por eso cuando uno ora debe ser muy claro en decir Jesús, nuestro Dios, Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Israel. Porque la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. y el que no la tiene, No la tiene. listo. Muy bien. Siguiente pregunta. Si la Biblia menciona los ríos entre los que se encontraba el jardín del Edén, ¿por qué nadie lo ha encontrado? ¿Fue destruido terrenalmente? Antes de contestar esta pregunta, vamos a una pausa y ya volvemos con Tengo una pregunta. Listo, hagámoslo. La gracia del Señor abre las puertas. No. Recuerde que ese es el de Don Ale. El de nosotros se llama el break. Ok. El Break. Una producción de Como Paz Podcast para Casona. Espéralo. 7 de julio. Estamos de vuelta a nuestro programa Tengo una pregunta y quedamos con una pregunta, valga la redundancia, donde dice, si la Biblia menciona los ríos entre los que se encontraba el jardín del Edén, ¿por qué nadie lo ha encontrado? ¿Fue destruido terrenalmente? Muy buena pregunta, no sé si quiere don Ale que lea primero dónde está eso. Bueno, Eso tal es- vez sí, ubiquémonos geográficamente, porque hay una descripción Ujú. geográfica que hoy mismo podemos ponerle un punto y saber dónde está, todavía hoy en día. Sí, eso está en Génesis capítulo 2, versículo 10. Bueno, empieza desde antes, pero ahí en el 10 dice, del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. No voy a leerlo todo, pero uno era el Pisón, el otro era el Gijón, el otro era el tercero era el Tigris y el cuarto era el Éufrates. Ok. Esos ríos todavía son ubicables
están en la zona de Irak. Ujú. Usted puede ir a buscarlos por Google y los va a identificar adecuadamente. ¿Qué se hizo el Edén? Bueno, ya sabemos, bíblicamente hay una descripción de dónde está. O sea, que ahí estaba, ubicado, ¿verdad? Ujú. Cuando Adán y Eva pecan, no dice, para empezar la Biblia no dice qué pasó. Tenemos que deducirlo de otros pasajes que nos den alguna referencia de qué pudo haber pasado. Entonces, ya sabemos que geográficamente es ubicable en la tierra, en el globo terráqueo, geográficamente. Esos ríos todavía existen. Cuando Adán y Eva pecan, el Señor pone unos querubines para que no puedan pasar al árbol de la vida que estaba ahí en el huerto del Edén. El Edén significa comunión. Lo que perdió el hombre en el jardín del Edén fue la comunión con Dios. Esa es la esencia. Si usted lo mira y lo estudia, esa separación fue esa comunión constante, fue lo que se perdió. Ujú. No se perdió el Edén en sí mismo, se perdió lo que significaba el Edén. El Edén es comunión, es relación con Dios. ¿Ok? Así es. Entonces, cuando Dios separa, dice, no sea, voy a quitarlo, voy a separarlo para que no coman de este y no sea que permanezcan constantemente en pecado, eso es lo que quiere decir. Ujú. Entendemos que se lo llevó a otra dimensión. Lo sacó del aspecto terrenal, donde sí estaba, físico, y lo pasó a un concepto espiritual que el hombre no puede acceder porque ahí están esos querubines con espadas para que el hombre no pase. Cuando en Apocalipsis vemos que desciende la nueva Jerusalén, viene el árbol de la vida. Entonces podríamos entender que cuando descienda, al menos una parte, ahí donde estaba el terrenito del árbol de la vida, va a bajar. Quiere decir que Dios se lo llevó a algún lugar y lo tiene reservado para cuando el hombre vuelva a tener esa comunión, ese Edén con Dios, pueda tener acceso a él. Pero Así es lo que es. podemos deducir porque vuelvo a aclararlo, la Biblia no dice específicamente qué pasó, solo dice que el hombre perdió acceso, comunión a ese lugar y que Dios no permite que nosotros llegamos. Por lo tanto, si estuviera aquí en la tierra, podríamos accesar. Para Sí, mí, él voy lo a sacó. utilizar una palabra un poco místico, se lo llevó a otra dimensión donde el hombre no podía alcanzarlo hasta que lo vuelve a traer a la tierra, donde el hombre sí pueda tener acceso a él. A mí Claro. me llama la atención eso, Ale, porque hay muchos pasajes que siempre también me han llamado la atención. Por ejemplo, cuando Jesús lo iban a matar, lo iban a apresar, y él salía y nadie le hacía nada. Ujú. ¿Cómo se escapaba, verdad? Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿verdad? Los ángeles en un momento dado lo sacaron del lugar, ninguno de los guardas se dio cuenta. Es como un mundo sobrenatural, y me imagino que el jardín del Edén debe estar en un mundo ahí sobrenatural que nosotros no entendemos, no vemos, no percibimos, pero que el Señor sí tiene cuidado de él y control de él. Para mí la esencia está en esos dos guardas, por así decirlos, que impiden el acceso. Y si no hay acceso es porque no lo podemos ver. Claro, los Sí, querubines. es como una puerta a otra dimensión. En Es práctica. una sí, puerta a sí, otra sí, dimensión. Y de hecho que en la Biblia existe las puertas. Por ejemplo, fue Jacob, creo que fue el que Una puerta estaba del cielo. durmiendo, y de repente vio una puerta al cielo donde subían y bajaban bajaban. ángeles. Como que si hubiera algo que se abrió una dimensión, ¿verdad? Estamos entrando en un tema complicado, pero no podemos ser tan cerrados. Sí. Tenemos que entender que hasta la misma ciencia dice que existen más de 3 dimensiones y que nos cuesta accesarlas a ellas porque no somos Dios, pero Dios puede hacer todo. Entonces, sí existió en la tierra, es geográficamente ubicable. Ujú. Sabemos dónde estuvo, pero ya no está ahí porque nos fue prohibido tener acceso a ese lugar hasta que vuelva la restauración del universo entero, de la tierra entera, venga Así la es. nueva Jerusalén y con él, no sé si todo el jardín del Edén, que Edén es comunión y podamos tener acceso a ese árbol de la vida, Así es. Bueno, buenísimo. que es parte de la promesa para los que venzan, ¿verdad? Les Ujú. daré de comer del árbol de la vida, así que ahí va a estar en algún lugar y vamos a ir a comer. Ok, buenísimo.
Siguiente pregunta, vamos a ver. ¿Qué dice esta? ¿Quién fue la esposa de Caín? ¿Existían otros hombres diferentes a Caín y Abel? ¿Empiezo yo? Dele. Lo que tenemos que entender, a ver, Perdón, a mí hay muchas cosas, a mí me llaman la atención estas preguntas y casi todas las preguntas no tienen una respuesta en la Biblia. Ustedes se han dado cuenta que la gente, claro, tiene dudas porque no está en la Biblia. Específicamente. si no hay un versículo que usted dice, Exactamente. lea tal pasaje y ahí le va a decir qué pasó. Exactamente, ¿verdad? Sí, Entonces, están como un rompecabezas, hay que unir ajá, muchas cosas. sí, entonces es interesante eso que la gente pregunta cosas que no están, ¿verdad? Y hay que, lo que quieren probablemente es pensar, saber qué pensamos. Claro. Yo creo que antes de que don Ale empiece o doña Flora, lo primero que hay que entender es lo que nos dice la Biblia. Hay dos versículos claves. Génesis 3:20 dice, el hombre llamó a Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Y en Hechos 17:26 dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. O sea, todos venimos de Adán y Eva. Ellos fueron los primeros. Nos lo dice la Biblia claramente. Y ahí sí le dejo la palabra a don Ale para que, Ok. para que continúe. Lo que hay que entender para comprender el relato bíblico es que la Biblia no nos detalla cada acontecimiento, De la cada historia. detalle, cada momento de la historia, porque no entraría en los libros. De hecho, dice la Biblia que la vida de Jesús no está escrito todo lo que hizo, si no alcanzarían Los libros. los libros de la tierra. Se contaron y nos narraron aquellos que Dios quería que nosotros conociéramos para entender su voluntad y su plan. Eso es muy importante. Entonces tenemos en la Biblia aquellas cosas que Dios quiso revelarnos y que quiso que estuvieran en su palabra para que conociéramos la revelación de su plan y de su propósito en nuestras vidas. Por lo tanto, hay situaciones donde usted puede empezar aquí en un versículo y darse cuenta 2 versículos después que está 300 años adelante. Claro. Perfectamente. A ver, lo voy a poner de esta manera muy sencilla. Pónganse que nosotros 3 nos vamos de viaje. Y va Valeria y Robertico. Y va Adrián y Moti. Y Maripaz. Y Maripaz. Y cuando yo comienzo a hacer la narración, digo, y nos fuimos Flora, Andrés y yo de viaje. Claro. Esto no quiere decir que no fueron nosotros, sino que en el texto, en la historia que yo estoy contando, Flora, Andrés y yo íbamos a ir a hacer a otro país. Pregúntame. Tengo una pregunta. Ajá. Entonces, lo relaciono en la narrativa, en la historia, Con a respecto a nosotros nosotros 3, tres. porque son los que vamos a tener A participar, en el programa. evento, pero eso no dice que no fueran otras personas. Claro. ¿Ok? Ujú. Y puedo contar lo que sucedió en algún momento con alguno de ellos, pero no con todos. Ujú. Y entonces, ¿que no iba nadie más? No, si fueron nadie más. Lo que pasa es que para los efectos de lo que vamos a contar, No no es era necesario. importante tal vez detallar algunos acontecimientos. Entonces, la Biblia comienza a narrar, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo? En el principio. No se sabe. ¿Cuándo fue el principio? Cualquiera que le diga a usted le está bateando. Millones de millones de millones de millones de años, los que nos diga el carbono 14 y todas las medidas y las que no nos digan en el principio. Y puede ser que esté mal. Y también. puede ser que esté medio cachanflao. Entonces, ¿cuándo fue el principio? El principio. Pasaron los millones de años y entonces la tierra estaba desordenada y vacía y Dios la empezó a ordenar. ¿Cuánto duró ese orden? No se sabe. No se sabe. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ok. Entonces, Adán y Eva están en la tierra. Dice la Biblia que Adán conoció a Eva. Ese término es intimidad. Es el mismo término que se utiliza para la relación con Dios en la intimidad, ¿verdad? Para que tengamos una relación íntima, profunda. Y dice, y tuvieron relaciones, y tuvieron primero a A Caín y Caín. Abel. a Caín. Y Abel. Bueno, a Caín y A Caín.
No dice que estuvieron seguidos. No podemos dar por certeza de que nació uno y 9 meses después nació el otro. Tuvieron 2 hijos. No dice que continuos. No podemos interpretar que fueron consecutivos. Y tampoco podemos interpretar que fueron los primeros. Que fueron los primeros. Fueron los que ellos 2 en la historia bíblica iban a tener relevancia para el resto de la narrativa bíblica de la historia o de la voluntad de Dios. Pudiera ser, y de hecho en ese momento había muchísimos más seres humanos sobre la tierra. De hecho, cuando Dios maldice a Caín, él tenía miedo de que lo vieran y le hicieran algo. ¿Por qué? Porque habían otras personas. Adán y Eva Adán vivió 930 años. ¿900 cuántos fueron? 30. 930. Imagínense la cantidad de carajillos que tuvo que haber tenido. Sí, sin métodos anticonceptivos, imagínense No había nada. la cantidad. Además, había que poblar la tierra. Y en ese momento no estaba prohibido la relación entre familiares, porque si no, nunca hubiera podido haber multiplicación. Claro. ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender que no dice la Biblia que fueron los primeros, podría deducirse, o no necesariamente. No dice que ellos eran consecutivos y que uno tenía 20 y otro tenía 21. Puede ser que uno tuviera 20 y el otro tuviera 40. Lo importante es que ellos ya habían aprendido a ofrecer sacrificios, ¿verdad? Y no dice nunca que, para que me vayan entendiendo, no dice que un día fueron a clases de escuelita dominical y les enseñaron que había que ofrecer sacrificios. Los vemos apareciendo, ofreciendo sacrificios, y damos entendido que en algún momento desde chiquiticos les enseñaron a hacerlo y que no fuera el primero, fue que un día sucedió así. Entonces, cuando leemos la Biblia tenemos que entender que no está en la cronología ni en los tiempos que nosotros podemos establecer, aunque hay sí algunas cosas que sí tienen sus tiempos específicos porque Dios quiere que tengamos un contador de esos momentos. Ok, entonces, como para ir resumiendo esta pregunta, ¿Con no quién podemos, se casó? no La podemos pregunta suponer. es, ¿con quién se casó? ¿Con quién se casó Caín? Caín? Con una hermanilla. ¿Con una hermanilla o una sobrina o una prima? O una sobrina o una prima, porque otros de sus hermanos tuvieron otros hijos. Y ya se habían ido y se habían multiplicado, y entonces sucedía eso. Sí. Entonces, lo importante es no confundir de que ellos eran los primeros, puede ser que sí, puede ser que no. Ya habían otros hombres que habían nacido de Adán y Eva. Sí, póngase que ellos tuvieran 20 años. ¿Quiénes? Caín y Abel. Caín y Abel. Habían hermanillos que tenían 17 años. Y tal vez habrían unos que tenían 90. Habían hermanillas que tenían No 15. pueden haber hermanillos que tenían 300 años. Le voy a decir o por puede qué. ser, si no los tenemos como los primeros, pudiera haber hermanillos que tuvieran 300 años y 25 hijos cada uno. Sí, porque imagínense que uno tiene hijos a los 30, ellos lo tenían como a los 20. Nombres a los 14, a los Bueno, 15. Imagínense que vivieron 930 años. ¿Qué tal si los primeros, ya Adán y Eva tenían 800 años, los hijos tenían 700 y Caín y Abel 20? O sea, ya había muchas porque en la familias. historia no nos dice cuántos años tenían, si fueran el primero, los segundos, los Claro. terceros, los cuartos. Entonces, es muy posible que hubieran, batiemos, 1,000 personas, o 2,000 personas ya en la tierra, o 3,000 personas. Sí. Y se casó con alguna de ellas que se encontró ahí, tal vez una sobrina. Ujú. Sí, hay personajes bíblicos que tuvieron 80 hijos, ¿verdad? Así es. 70, 60. Que no vivieron 930 años. Y que no vivieron, sí. Porque tenían muchas mujeres también. Exacto. Todavía un día esto leí en el periódico aquí que en el planeta Tierra, de este tiempo, a hoy en día, en el contemporáneo, había un señor en algún lugar que tenía como 300 hijos. Porque tuvo un montón de esposas, y los hijos dependen de la cantidad de esposas que tenga también. Bueno, yo tengo un conocido que el abuelo tiene 120 hijos, 117 para ser exactos. Ajá. Ahí está. Sí, Qué terrible. es casi récord. Y a los 100 años, ¿verdad? Ahora multipliques eso por 900. 9 veces más puede ser. Así es. Bueno, entonces yo creo que es clarísimo no suponer nada más que Caín y Abel eran los únicos hijos. De hecho que después se Hay menciona otros. Set también. Exacto. Ahí mismo. Ahí mismo. ¿Y cuántos años tendría Set? Set significa sustituto, ¿verdad? Significa que podía tener
muy cerca a la edad de ellos. O sea que ya sabemos al menos que habían 3 que tenían una edad similar. Bueno, Claro. Seth fue después de que murió Abel. Ujú. Y no sabemos cuántos años tenía Abel cuando, No sabemos cuántos años tenía Así Abel. es. cuando lo mataron. Bueno, muy bien. Hay Siguiente que ver pregunta. cuántos tiene. Hay que ver. Siguiente pregunta. Dice lo siguiente. ¿Qué fue esto? Vamos a ver. La volví a meter ahí. Dice, ¿por qué quitaron Living y pusieron este programa de Tengo una pregunta los jueves? Ah, porque el living no servía para nada. Ay, no. No. Jamás. No, No, nadie jamás. me lea, jamás. Jamás. Más bien, yo creo que se debía al éxito que estaba teniendo. Sí. Yo ahí puedo influir también. Ya ahorita pero- voy a entrar sí. vos. Living estaba teniendo un éxito a nivel de alineamiento a la visión de la iglesia. La iglesia tiene una visión de pastorear, crecer, multiplicarse y desarrollarse esencialmente y primordialmente a través de grupos paz. Ujú. Entonces, había una cantidad tan grande que estaban cumpliendo el objetivo de Living, de estar en grupos paz, y la cantidad de gente que venía los jueves era muy poca en relación a la cantidad de gente que había en grupos paz, que promovimos que creciera en esa dirección Ujú. y que no necesariamente creciera con la asistencia aquí De los jueves. de los jueves, ¿verdad? Entonces, fue una transformación más bien evolutiva, diría yo, de crecimiento y no de menguar más bien el ministerio. Sí, lo que es un asunto de estrategia, que lo hablamos con los pastores, claro. Yo creo que la visión de don Ale y doña Flora es muy clara, es más importante que la gente tenga un crecimiento integral. A ver, entonces, ¿qué estaba pasando? Living se estaba enfocando tal vez en un evento semanal con 140 personas, 150, que no podíamos atender por jueves. Entonces, No que- podíamos atender individualmente. individualmente, porque sí los pastoralmente, alimentábamos exacto. en la palabra, pero nos interesa no solo alimentar, sino ir más allá. Entonces, Discipular. ya sabemos que la COMU ofrece el alimento a través de sus cultos, iban a seguir teniendo ese alimento, entonces no se les iba a quitar ese alimento, por decirse, o esa oportunidad de venir a un culto, pero también queríamos agregar, darle un valor agregado, que la gente estuviera acompañado en grupos pequeños, que perteneciera, que tuviera gente que orara por ellos, por sus necesidades, Pastoreados, atendidos, ministrados, atendidos. etcétera. Así es. Entonces, ya no solo iban a tener un culto, sino también iban a tener el acompañamiento de grupos paz. Y esta actividad mensual, también, como dije, que es un crecimiento integral, queríamos que la gente creciera de manera diferente, es eventos mensuales de experiencias prácticas y testimonios de gente exitosa que aporta mucho valor a la vida de los 40, 30 y 20 años que tenemos la gente de Living y que necesitamos para crecer, ¿verdad? Entonces, por eso decidimos tenerlos en grupos paz, en eventos mensuales diferentes, prácticos, Muy de puntuales, experiencia, muy estratégicos. puntuales, y los cultos los fines de semana como iglesia. Entonces, creo que todos vamos a crecer más, ¿verdad? Sí. Y de hecho, la información que tenemos del Grupo Paz es que han crecido Claro. en los grupos que llamamos Living, Ujú. y entonces quiere decir que no nos equivocamos. Así Es un cambio de visión porque a veces conceptualizamos que todo se tiene que llevar en el auditorio. Así Y es. pandemia nos enseñó que había que cambiar un poco también la estrategia, Ujú. porque esto esperemos que no dure mucho, pero sí va a llevar muchos más meses donde vamos a estar limitados. Ahora estamos solo con 200, pero tal vez volvamos a 300, pero no creo que volvamos en meses a los 1000 o 1300 personas que teníamos aquí en una sola reunión. Así es. Entonces, crecer en grupos pequeños de todos modos es más eficiente. Ujú. La administración de la palabra, del pastoreo, de la comunión, de la oración, el compartir unos con otros, estar más cerca, poder exteriorizar sus temores, sus alegrías. Ese es el fin. Así que no fue que quitamos algo, sino que yo creo que más bien sumamos Sumamos con algo, el así cambio es. de living. Sí, y la reunión mensual, que es el último miércoles de cada mes, es una reunión donde todos los que están en grupos paz y los que no están en grupos paz y tienen entre las edades de Living, que es 26 a 38. De 24 a 38 años. ¿Ok?
pueden venir a verse aquí, compartir y crecer un poco, no solo en su vida espiritual, sino también el que le vamos a dar un valor agregado de hombres de negocios exitosas que vengan Así a es. conocer, a compartir sus vivencias. Sí. Y recordarles que los servicios del fin de semana es donde queremos enfocar que las reuniones sean así, Así es. que queremos que sean los únicos celebraciones donde la predicación está en un púlpito, donde hay toda la estructura que ya conocemos, ¿verdad? De lo que llamamos culto o servicio, y que queremos que sea solo reservada para los fines de semana, para que la gente tenga otras opciones de crecimiento, otras opciones de discipulado, otras opciones de oración, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, no queríamos repetir más de lo mismo, queremos más bien innovar y ese era el punto. Y obviamente innovar con este tipo de programas que, como tengo una pregunta, que yo creo que está haciendo que la gente crezca. Entonces, se nos acabaron las preguntas por hoy, ya se nos fue el tiempo también, así que nos despedimos, yo creo que ha sido muy provechoso. Doña Flora. Bendiciones para todos, un abrazo y nos vemos de hoy en 8. Igualmente, espero que hayan aprendido bastante y recuerden los fines de semana hacer su reservación con tiempo, desde los viernes creo que es. Los jueves a las 10 de la mañana. Los jueves a las 10 de la mañana abrimos los espacios de matrícula o de reserva de espacio y por favor, si no va a venir con tiempo, cancele su espacio reservado porque hay mucha, pero mucha gente que no puede asistir porque los campos están reservados. Y cuando nos damos cuenta, sobraron unos que otros sillitas de gente que no vino y yo creo que eso es falta de amor y cariño. Ok. Nos vemos. Muchísimas gracias, nos vemos Chao. el próximo Adiós. jueves. Chao.